Roma la llamó seductora. Sus enemigos la describieron como manipuladora, ambiciosa y peligrosa. Durante siglos, su imagen fue reducida a romances dramáticos e historias pasionales, como si todo su poder residiera únicamente en su apariencia. Pero hay una pregunta que rara vez se hace: ¿y si Cleopatra no hubiera conquistado su lugar en la historia por seducción, sino por estrategia? Para entenderlo, es necesario retroceder mucho antes de su nacimiento, hasta el momento en que el imperio de Alejandro Magno fue dividido entre sus generales. Tras la muerte de Alejandro, en el 323 a.C., sus territorios se fragmentaron y Egipto quedó bajo el control de Ptolomeo I Sóter. Así comenzó la dinastía tolemaica, una línea de gobernantes de origen macedonio que reinaría durante casi 3 siglos. Aunque gobernaban Egipto, los ptolomeos no eran egipcios. Hablaban griego, mantenían tradiciones helenísticas y preservaban el poder dentro de la propia familia mediante matrimonios entre hermanos. Esta práctica, además de resultar culturalmente controvertida, desde una perspectiva moderna, generaba intensas rivalidades y disputas internas casi constantes. Fue en ese entorno inestable donde Cleopatra VII nació, en el 69 a.C., en la ciudad de Alejandría, uno de los mayores centros culturales del mundo antiguo. Alejandría era símbolo de conocimiento, comercio y sofisticación, pero políticamente el reino ya se encontraba en una posición delicada. Roma crecía con rapidez y ejercía una influencia cada vez mayor sobre el Mediterráneo. Egipto seguía siendo rico, pero su independencia estaba amenazada. El padre de Cleopatra, Ptolomeo XII, dependía en gran medida del apoyo romano para mantenerse en el trono. Pagaba grandes sumas para garantizar protección y a cambio aceptaba interferencias políticas que debilitaban su autoridad ante su propio pueblo. Este escenario le enseñó a la joven princesa una lección fundamental. La fuerza militar no era suficiente para gobernar, era necesario comprender la diplomacia, la influencia y el equilibrio de poder. Cleopatra destacó desde temprana edad por su educación. A diferencia de muchos de sus predecesores, aprendió la lengua egipcia, además del griego y otros idiomas de la región. No era solo curiosidad intelectual, sino una estrategia de acercamiento a su pueblo. Al adoptar símbolos y costumbres locales, construyó una imagen distinta a la de sus antepasados extranjeros. Cuando Ptolomeo XII murió en el 51 a.C., su testamento establecía que Cleopatra debía gobernar junto a su hermano, Ptolomeo XIII, que aún era adolescente. Según la tradición dinástica, ambos se casaron y comenzaron a reinar juntos. Sin embargo, compartir el poder rara vez generaba estabilidad en la dinastía ptolemaica, y pronto consejeros influyentes empezaron a manipular al joven rey en contra de su hermana. La tensión política aumentó hasta que Cleopatra fue apartada del gobierno y obligada a abandonar Alejandría. Lejos del trono, no solo perdió poder, sino que también enfrentó la posibilidad real de no recuperarlo jamás. Sin embargo, en ese mismo periodo, Roma atravesaba su propia crisis interna. La disputa entre Julio César y Pompeyo sumía a la república en una guerra civil. Cuando Pompeyo fue derrotado y buscó refugio en Egipto, los consejeros de Ptolomeo XIII creyeron que eliminarlo sería una forma de agradar a César. La decisión de asesinarlo, no obstante, produjo el efecto contrario. Al llegar a Egipto y enterarse de la ejecución de su rival, César no mostró gratitud, sino indignación. Esperaba resolver los conflictos políticamente, no encontrarse con una ejecución precipitada. Fue en ese escenario caótico cuando Cleopatra percibió su oportunidad. Si lograba el apoyo de César, podría recuperar el trono. Según relatos antiguos, fue llevada secretamente ante él, envuelta en una tela o saco, consiguiendo acceso directo a sus aposentos. Más que un gesto teatral, aquella acción demostraba valentía y cálculo. Sabía que necesitaba causar impacto y al mismo tiempo presentar una propuesta política sólida. El encuentro dio lugar a una alianza estratégica. César vio en Egipto un aliado clave y al apoyar a Cleopatra, aseguraba estabilidad en la región y acceso a recursos valiosos. El conflicto interno se transformó en la Guerra Alejandrina, que culminó con la derrota de las fuerzas de Ptolomeo XIII durante la llamada Batalla del Nilo. El joven rey murió ahogado y Cleopatra regresó al poder. A partir de ese momento, su posición se fortaleció. El nacimiento de Cesarión, hijo de Cleopatra y César, amplió las implicaciones políticas de la alianza. Si era reconocido oficialmente como heredero, podría alterar el futuro de la propia Roma. Sin embargo, la política romana era compleja y profundamente resistente a la concentración excesiva de poder en figuras externas. En el 44 a.C., Julio César fue asesinado en el Senado, y una vez más el equilibrio de poder se rompió. Cleopatra, que se encontraba en Roma en ese periodo, regresó a Egipto ante el ascenso de Octavio, heredero político de César. Poco después se formó el segundo triunvirato, integrado por Octavio, Marco Antonio y Lépido. Marco Antonio asumió el control de las provincias orientales y necesitaba recursos para sostener campañas militares. Egipto, bajo el mando de Cleopatra, poseía riqueza y estabilidad económica. El encuentro entre
ambos no fue casualidad, sino resultado de intereses convergentes. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio combinó diplomacia y ambición política. Juntos establecieron acuerdos que ampliaron los territorios bajo influencia egipcia y fortalecieron su posición en Oriente. Antonio llegó a reconocer a Cesarión como hijo legítimo de César y concedió reinos simbólicos a los hijos que tuvo con Cleopatra, reforzando la imagen de una nueva dinastía. Estas decisiones, sin embargo, alimentaron la oposición de Octavio. Inició una campaña de propaganda que retrataba a Marco Antonio como traidor y a Cleopatra como una amenaza extranjera que buscaba dominar Roma. En lugar de presentar el conflicto como una guerra civil, Octavio declaró oficialmente la guerra contra Cleopatra, convirtiéndola en el objetivo central de su narrativa política. La tensión culminó en la batalla de Accio, en el 31 a.C., un enfrentamiento decisivo entre las fuerzas de Octavio y la alianza de Marco Antonio con Egipto. La derrota naval debilitó drásticamente la posición de la pareja, que se retiró a Alejandría, mientras Roma consolidaba su ventaja. En los meses siguientes, la situación se volvió insostenible. Marco Antonio, creyendo haber sido abandonado, se quitó la vida. Cleopatra intentó aún negociar con Octavio, pero comprendió que sería llevada a Roma como símbolo de conquista. Para una gobernante que había construido cuidadosamente su imagen y autoridad, ese destino representaba una humillación pública. En el 30 a.C., Cleopatra murió a los 39 años. Las circunstancias exactas siguen siendo inciertas, pero su muerte marcó el fin de la dinastía tolemaica y de la independencia egipcia. El territorio fue incorporado al dominio romano, y Octavio se convirtió en Augusto, el primer emperador de Roma. El legado de Cleopatra, sin embargo, superó su derrota política. Durante su reinado, Egipto alcanzó estabilidad económica y una expansión territorial significativa. Su habilidad diplomática le permitió navegar en un escenario dominado por potencias militares masculinas, manteniéndose relevante durante casi 2 décadas entre las figuras más influyentes de la República Romana. Si estás notando que esta historia implica mucho más que romance, es porque realmente es así. Cleopatra fue una gobernante que comprendió el valor de la narrativa, la imagen y la diplomacia en un mundo moldeado por guerras y ambiciones imperiales. La manera en que Roma registró su memoria influyó en siglos de interpretaciones posteriores. Tras su muerte, Cesarión fue ejecutado por orden de Octavio, quien temía reclamaciones al poder. Los hijos que tuvo con Marco Antonio fueron llevados a Roma y criados bajo la supervisión de la familia imperial. Egipto se convirtió en provincia romana y jamás recuperó su antigua autonomía. Aún así, la figura de Cleopatra atravesó milenios. Su historia fue reinterpretada por escritores, dramaturgos y cineastas, muchas veces enfatizando los aspectos románticos y minimizando su competencia política. Sin embargo, al observar detenidamente los acontecimientos, se percibe que fue, ante todo, una estratega que intentó preservar la soberanía de su reino en un momento de transformación global. Su trayectoria demuestra que el poder no depende únicamente de ejércitos, sino también de alianzas, inteligencia y capacidad de adaptación. Cleopatra enfrentó a la mayor potencia de su época y durante años logró equilibrar fuerzas que podrían haber aplastado a Egipto mucho antes. Tal vez, la razón por la que su nombre permanece tan presente en la memoria colectiva radica precisamente en eso. No fue solo una reina envuelta en romances políticos, sino una líder que comprendió el juego del poder en un nivel profundo y se atrevió a participar en él en condiciones extremadamente desfavorables. Cuando analizamos su historia desde esta perspectiva, entendemos que Roma no solo ganó una guerra militar, sino también una guerra narrativa, y comprender esto nos ayuda a observar el pasado con más matices y menos simplificaciones. Si este análisis cambió la forma en que ves a Cleopatra, vale la pena seguir explorando historias que revelan los bastidores del poder. Después de todo, muchas veces lo que sobrevive en los libros es apenas la versión de los vencedores, y cuestionar esa versión es parte esencial de comprender la propia historia.